Vamos a ver ahora comparación de ángulos con el ángulo recto. Para ello vamos a ocupar unas escuadras y el cartabón. Bueno, aquí tenemos el ángulo recto. Veamos. Esto de acá, aquí hay un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Siempre vamos a encontrar ángulos de tres tipos, que sea menor que el ángulo recto, igual que el ángulo recto y mayor que el ángulo recto. Vamos a ver, un ángulo menor que el ángulo recto, en comparación, ¿verdad? Un ángulo menor va a ser como que digamos, vaya, este es el ángulo recto de acá. Este. Entonces, el ángulo menor, miren, voy a superponer el otro, la otra reglita aquí. El ángulo menor que el ángulo recto es este. Es aquel que no llega hasta acá. No llega hasta acá. Su abertura, ¿verdad? Miren este. ¿Dónde llega la abertura? Hasta acá. Hasta acá. No llega hasta acá. Este que está acá encima es el menor al ángulo recto. Este. Menor que el ángulo recto. Ahora, tenemos el ángulo recto, ¿verdad? Que este se hace un cuadrito. ¿Cuál es el ángulo mayor al ángulo recto? No poseo una reglita, ¿verdad?, que sea más que el ángulo recto, pero vamos a suponer que el lado es este. Solamente para demostrarles cuál es el ángulo mayor al ángulo recto. Vaya. Supongamos que este es el lado inicial. Entonces, el ángulo recto llega hasta aquí. Llega hasta aquí, ¿verdad? Es decir, que el ángulo mayor que el ángulo recto va a ir más inclinado hacia su izquierda. Hacia su izquierda. Así. Empieza desde aquí. Vamos a poner aquí. Empieza desde aquí y termina hasta aquí. Así. Así. Ese es el ángulo mayor al ángulo recto, que pasa de él, se inclina más a su izquierda. Con ayuda de la escuadra vamos a determinar de todos estas figuras, ¿verdad? Todos estos ángulos, cuáles son menores que un ángulo recto, cuáles son iguales con un ángulo recto y cuáles son mayores a un ángulo recto. Veamos el primero. Vamos a usar mejor el cartabón. Aquí tenemos ángulo recto. Este es un ángulo recto. De por sí, cuando se ve acá que tiene un cuadrito en su ángulo, es porque es ángulo recto. Veamos este otro. Si nos damos cuenta, la abertura pasa de un ángulo recto. Es decir que es mayor que el ángulo recto. Recto. Veamos este otro. Tenemos que buscar
la forma, ¿verdad? No importa que esté en otra posición, no necesariamente va a estar así rectecito para que uno lo vea, sino que a veces hay que darle forma a la página o forma uno mismo. Veamos. Aquí tenemos, encajando esto, hasta aquí llega que es recto, entonces pasa, y si pasa es porque es mayor. Mayor que el ángulo recto. Recto. Veamos este otro. Vamos aquí, vamos a buscarle forma. Aquí vamos a que encaje. Miren, lado con lado, ¿verdad? Lado inicial. Tenemos que acá el ángulo recto llega hasta aquí. Y el lado final del ángulo que tenemos dibujado está bastante antes que el ángulo recto. Entonces es menor que el ángulo recto. Este es menor que el ángulo recto. Ahí está. Veamos este otro. Siempre buscamos la forma lado con lado. Y este está casi en medio. Entonces es menor que el ángulo recto. Es menor que el ángulo recto. Ahora este, vamos aquí. Y nos damos cuenta que también no llega hasta el lado final del ángulo recto. Entonces es menor también. Menor que el ángulo recto. Y vemos este otro. Vamos a dar aquí. Aquí. Tenemos lado con lado. Hay que buscarle, ¿verdad? Luego aquí llega hasta aquí el ángulo recto, pero este se pasa. Quiere decir que este es mayor que el ángulo recto. Ahí está. Medición de los ángulos. Verificando si son menores que el ángulo recto, igual que el ángulo recto o mayores que el ángulo recto, con el uso de escuadra, ¿verdad? O el cartabón, con el uso de estas reglitas. Esto ha sido todo. Adiós.